Bienvenidos a un seminario más de la doctrina del santuario. Hoy estudiaremos el capítulo número 28, al cual le hemos puesto por nombre La fiesta de las gavillas en la historia del pueblo de Israel. La tercera fiesta que se celebraba en la primavera era la fiesta de las primicias o de las gavillas en el pueblo de Israel. Esta fiesta se celebraba dentro del mismo tiempo de la fiesta de los panes sin levadura y solo se celebraba un día, y era el día 16 del primer mes judío, el 16 de Nisán, al tercer día de haber iniciado la fiesta de la Pascua. La celebración se realizaba de esta manera. Cuando la cebada y el trigo estaban listos para ser cosechados, el pueblo de Dios tomaba una sola gavilla de la cosecha y la llevaban delante del sacerdote. La gavilla recibía el nombre de la gavilla de los primeros frutos. El sacerdote la tomaba y la mecía delante del Señor en el atrio del santuario. Esto debía hacerse el día después del día de reposo de la fiesta de los panes sin levadura. También debían presentarse las demás ofrendas prescritas en la palabra de Dios juntamente con la gavilla. La palabra hebrea de gavilla es homer. Un homer se define como una medida de productos secos con un contenido de una décima parte de una efa. La definición en la que se señala que un homer es la décima parte de una efa se encuentra en el libro del Éxodo, en el capítulo 16. Leámoslo, dice así: un gomer es la décima parte de un efa, versículo 36. Entonces, una efa contiene 10 homers de granos. Recordemos que Dios ordenó al pueblo a que se presentara 3 veces al año en Jerusalén para celebrar las fiestas. Primero debían celebrar las fiestas llamadas Pesaj, las fiestas de la Pascua, que eran realmente 3 fiestas. Luego, 50 días después, la fiesta del Pentecostés, Shavuot, y por último, casi al final del año, en el mes séptimo, las otras 3 fiestas conocidas como las fiestas de los tabernáculos o Sukkot. Estos 3 momentos de fiesta durante el año también se relacionaban con los asuntos agrícolas, 3 momentos en el año en que se recogía la cosecha del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. La Pascua o el Pesaj, relacionada con la cosecha de la cebada. El Pentecostés o Shavuot, relacionada con la cosecha del trigo. Ambas fiestas se celebraban en las vendimias de los primeros frutos, antes de la última gran cosecha que había de venir al final del año durante la fiesta de los tabernáculos, durante el Sukkot, que era el tiempo en que se obtenía la cosecha de las frutas. Entonces, 3 veces durante el año, el pueblo de Israel llevaba a ofrendar las primicias de sus siembras. El pueblo llevaba las primicias de la cosecha de la cebada. Esto se hacía en la primavera, al tercer día de haber iniciado la fiesta de la Pascua. Veamos la indicación de Dios en la Biblia, cómo lo dice. Dios dijo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Esto quedó escrito en el libro de Levíticos, en el capítulo 23, en los versos 10 y 11. Luego, la entrega de las primicias de la cosecha del trigo. Pero esta se desarrollaba el día de la fiesta del Pentecostés, ya que habían pasado 7 semanas después de haberse realizado la fiesta de la Pascua o las fiestas de la Pascua. El libro de Levítico lo narra así. Dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo
Desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, contaréis 7 semanas cumplidas. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Levítico 23, 15 y 16. Y el tercer momento en el año en que se traían las ofrendas de la cosecha a Jehová era en el mes 7º, en la última gran cosecha, cuando se celebraban las últimas fiestas o las últimas 3 fiestas del año. Dios dejó esta indicación diciendo: a los 15 días del mes 7º, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el 8º día será también día de reposo. Pero, ¿cómo vivía el Hijo de Dios la fiesta de las primicias? Reflexionemos un poco acerca de esa acción maravillosa del pueblo de Dios. Sabemos que nadie trabaja más duro que el agricultor y simultáneamente nadie tiene tanta inseguridad sobre los frutos de su trabajo como el agricultor. ¿Por qué? Pues porque el labrador depende completamente de los elementos de la naturaleza. Se necesita sol, pero no demasiado para que no se produzca una sequía que arruine lo plantado. Se precisan también lluvias, pero a su exacto y debido tiempo. El rocío, el viento, la temperatura, todos estos son factores importantes para el agricultor. Entonces, ¿qué puede hacer el pobre agricultor con relación a su siembra y a su cosecha? Realmente nada, más que rogar a Dios para que Él bendiga el producto de sus manos y le brinde una buena y abundante cosecha. No es de extrañar, pues, que la época de la cosecha fuera ocasión de gran regocijo en la antigua tierra de Israel. Y creo que para los agricultores de hoy también debe ser un regocijo igual cuando mira la cosecha que se ha desarrollado de la mejor manera. Pero el campesino israelita sabía que todo lo debía al querido y misericordioso Dios. Entonces, para no olvidar esta verdad, Dios dejó escrito por la mano de Moisés lo siguiente. Dice Deuteronomio en el capítulo 11: si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tú tu grano, tu vino y tu aceite. Versículos 13 y 14. La época de la cosecha en la vieja Israel comenzaba en el Pesaj, o sea, con la fiesta de la Pascua, cuando el grano de cebada comenzaba a recogerse y el homer se llevaba al templo como ofrenda de gratitud. Y luego, durante todo el verano, desde Shavuot hasta el Sukkot, o sea, desde la fiesta del Pentecostés hasta las fiestas de los tabernáculos, había tiempo para traer bikurim, le decían ellos a las primicias sagradas al templo. Los primeros frutos debían ser traídos solamente de las 7 especies por las cuales se alababa y se agradecía a Dios por lo que hacía con la tierra de Israel: el trigo, la cebada, las uvas, los higos, las granadas, las aceitunas y los dátiles. Así está escrito en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio. Dice: tierra de trigo y cebada, de vides, de higueras, de granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Deuteronomio 8:8. Imaginémonos esos momentos cuando un hombre iba a su campo, a su huerto o a su viñedo, y veía por primera vez un higo maduro o un racimo de uvas maduro o una granada madura. La envolvía en un junquillo y decía: estos son los primeros frutos que deben ser llevados para Jehová mi Dios.
marcaba el lugar del plantillo, cuidaba del fruto, porque al llegar el momento se debía tomar ese primer fruto y hacer la gavilla para ofrendarse a Dios antes de cosechar. Imaginemos qué tentación era para el campesino el arrancar el primer higo maduro y llevarlo a la boca. Pero no se entregaba a la tentación, sino que lo designaba como ofrenda a Dios por la buena cosecha. La fiesta de las primicias les recordaba al pueblo de Israel la victoria sobre la esclavitud. Cuando ellos lograron pasar el Mar Rojo, Jehová Dios le indicó a Moisés que debían consagrar a Jehová todo primogénito, tanto de sus hijos como de sus bestias de trabajo, en memoria de que en Egipto Dios mandó esta última plaga consistente en la muerte de los primogénitos de quienes oprimieron al pueblo. Pero veamos esta indicación desde la Biblia, ¿cómo lo dice? Dijo Dios: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. Mío es, dijo Dios. En Éxodo capítulo 3, en el versículo 3 dice: y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo: ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho de las bestias y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de la esclavitud de Egipto con mano fuerte. Vemos pues cómo lo primero que Dios indicó fue la consagración a Él de los primogénitos de su pueblo y de las bestias también. Sin embargo, más adelante vemos cómo Dios también hizo extensiva esta petición, porque cuando los hijos de Dios pudieron entrar en la tierra prometida y pudieron tener su propia cosecha, ellos no consumieron nada sin antes llevar a Jehová los primeros granos de la cosecha que estaban obteniendo en una tierra que ya Dios les había prometido y que se las había entregado. Y el libro del Éxodo y de Deuteronomio en el Antiguo Testamento narran que el pueblo de Israel celebraba la fiesta de las primicias en memoria de la victoria de la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto y en memoria de la posesión de la tierra en libertad. Veámoslo desde la Biblia cómo lo dice. Dice allí: la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayáis recogido los frutos de tus labores del campo. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Éxodo 23, 15, 16, 19. Cuando hayáis entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta e irás al lugar en que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Esto es el santuario. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres,
y ahí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre, nos esclavizaron. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que fluye leche y miel. Y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás entonces delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Así dice Deuteronomio capítulo 26. Es así como entendemos que la historia bíblica narra la razón por la cual debían celebrar los israelitas esta fiesta. A ellos les recordaba la victoria obtenida en la salida de la esclavitud de Egipto, luego de lograr el cruce del Mar Rojo, cuando al pasar por las aguas fueron libertados de la opresión de los egipcios. Toda esta historia de la liberación narrada en el libro del Éxodo, en los capítulos 12, 13, 14, cuando el pueblo de Dios cruza el Mar Rojo y cantan el himno de victoria al pasar del otro lado del mar. La fiesta de las primicias en esencia les recordaba al pueblo de Israel que este pueblo dejaba de estar esclavizado por Egipto, que Egipto es símbolo del enemigo de Dios que esclaviza al pueblo. El pueblo logra su libertad y quedan bajo el cuidado de su libertador, quien en su recorrido por el desierto fueron sustentados por el Dios del cielo, al grado tal que por 40 años ni sus vestidos ni sus calzados se deterioraron. Así les recordó Dios en la historia bíblica. Les dice: y yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Así fue la libertad otorgada por Dios a su pueblo. Entonces, Dios indica que la fiesta de las primicias o la fiesta de las gavillas sería la tercera fiesta que el pueblo debía celebrar luego de haber celebrado la fiesta de la Pascua, que les recordaba la muerte del Cordero que los libró de la esclavitud, y ya de haber iniciado con la fiesta de los panes sin levadura, que les recordaba los 7 días que salieron apuradamente de Egipto sin poder cocinar debidamente su pan. Ahora debían celebrar la victoria de la salida de la esclavitud. En otras palabras, la victoria sobre el pecado, con la fiesta de las primicias. Así fue que Dios dejó la indicación en el libro de Levíticos diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Levítico 23, 10 y 11. Es muy importante notar aquí, en esta última cita bíblica, que hay una frase de pronto no muy entendible, pero que cobra gran importancia para notar cuál era el mensaje que con la fiesta de las primicias Dios quería darnos, tanto a su pueblo en la antigüedad, al pueblo de Israel, como hoy a nosotros. Y esta frase está en Levítico, en el capítulo 23, versículo 11 que acabamos de leer. Vamos a verla de nuevo. Dice allí: y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Se debía llevar las primicias o las gavillas hasta el atrio del santuario terrenal. Esta gavilla o primicia consistía en manojos de espigas del nuevo grano ya maduro antes de su cosecha, y debía ser llevado ante el sacerdote, y éste a su vez debía mecerlo en el altar del sacrificio como símbolo de entrega a Jehová de los primeros frutos de la cosecha. Pero la frase más importante es la que dice: para que seáis aceptos.
¿Qué quiere decir esta frase? ¿Por qué dice que debían ser aceptos los hijos de Dios? ¿Qué es lo que debemos nosotros atender al escuchar esta frase? Ya vamos a verlo más adelante. Primeramente necesitamos mirar cómo se celebraba esta fiesta, porque allí está la clave del mensaje de la fiesta de las primicias. Debemos conocer cómo era la celebración. Luego de realizar las primeras dos festividades, el primer día de la semana siguiente a la celebración de la Pascua y los panes sin levadura, inmediatamente los israelitas se tenían que presentar en el templo ante el sacerdote y entregar su gavilla junto con otras ofrendas pedidas por Dios. Este acto se realizaba muy temprano por la mañana. Si bien los objetivos de este ritual era el demostrar gratitud a Jehová por la producción de la cosecha que comenzaba y la de recordar la liberación del pueblo de la esclavitud, señalaba también un acontecimiento muy importante que vendría en el futuro del pueblo de Dios. Se celebraba esta fiesta el día 16 del mes de Nisan, el primer mes judío. Pasando el día de reposo de la fiesta de los panes sin levadura, se ofrecía la gavilla como ofrenda mecida a Jehová. ¿Cómo se celebraba o en qué consistía esta fiesta? Los granos se sembraban en Israel en el otoño, germinaban durante el invierno y dejaban de hacerlo tan pronto el clima calentaba un poco para madurar en la primavera. Primero lo hacía la cebada y luego el trigo, en ese orden. Los tallos se cortaban y se ataban en manojitos, a los cuales se les llamaba gavillas, para que los recolectores los recogieran y después de obtener el grano, las gavillas se echaran pues a la basura luego de haberse cosechado el grano. Pero el cosechar o comer el nuevo grano no era permitido hasta que una gavilla de muestra fuera traída al templo en el amanecer del primer día después del sábado ceremonial que seguía a la Pascua. A este día se le llamaba la fiesta de las primicias, aunque también una ceremonia similar se llevaba a cabo para la cosecha del trigo en el día del Pentecostés. Y también se celebraba en un primer día de la semana, pero esta correspondía a celebrarse 7 semanas después. Pero la fiesta de las primicias era la que se celebraba justo el siguiente día de haber iniciado la fiesta de los panes sin levadura y al tercer día de haberse celebrado la Pascua. El sacerdote tomaba la gavilla del grano y la mecía frente al altar del Señor como una muestra de la cosecha. A esto se le llamaba la ofrenda mecida. Para asegurarse de que había sido aceptada por el Señor, se ofrecía también un cordero de un año junto con 4 cuartos de flor de harina y una mezcla de aceite y un cuarto de vino. Así, si las fragancias mezcladas del cordero asado, el pan horneado y el vapor del vino se convertían en un aroma agradable al Señor, entonces la ofrenda era aceptada. Después de haber ofrecido la primera porción requerida a Jehová, entonces ya se podía proseguir con la cosecha y el grano se podía moler para hacerlo harina para el pan de todos los días. De acuerdo a lo que han escrito los historiadores rabinos y judíos, entre ellos el filósofo judío llamado Flavio Josefo, quien vivió en el primer siglo de la era cristiana, esta ofrenda de las gavillas se mecía justo en el sacrificio matutino, o sea, a las 9 de la mañana. Para obtener la gavilla, primero se tenía que marcar el terreno de donde se cortarían las primeras espigas maduras de la siembra de cebada. El terreno se marcaba el día 14 del primer mes judío a las 3 de la tarde y se mecía el grano de la primicia el día 16 en el sacrificio de la mañana a las 9 de la mañana, en el altar del sacrificio ubicado en el atrio del santuario. Así lo dice Levíticos en el capítulo 23. En el libro titulado Antigüedades de los Judíos, del historiador Flavio Josefo, narra que el tercer día de iniciada la fiesta de la Pascua, les recordaba la liberación del Mar Rojo cuando los egipcios les perseguían y finalmente Dios les abrió el mar.
refiriéndose al pueblo de Israel. Flavio Josefo, hablando de las fiestas de los judíos, dice que los judíos marcaban el día 14 del mes primero, a la hora del sacrificio de la tarde, el terreno del grano que ya estaba listo para cosechar. Marcaban una parte de ese terreno antes de ser cosechado y lo hacían de la siguiente manera. El terreno se marcaba el día 14 a las 3 de la tarde. Se colocaban guardias en el terreno marcado del día 14 al 16. Porque nadie debía pisar ni tocar esa parte marcada, ya que era apartada para cortarse el día 16 de Nisan, el primer mes judío. Los guardias cuidaban el lugar para que ningún animal o persona entrara y contaminara el lugar ya marcado. El día 16 por la mañana se cortaba la gavilla y en el sacrificio matutino del día 16, o sea, al tercer día después de que fue marcado, se ofrecía como ofrenda mecida para Jehová Dios. Entonces, después de este rito, ya se podía cortar la cosecha. Por lo tanto, primero era necesario presentar ante Dios las gavillas como primicia de la cosecha para obtener la aceptación de Dios. Así lo dice Levítico 23 en el versículo 11. La Biblia dice algo que es muy importante, leámoslo nuevamente. Levítico 23:11 dice: se mecerá la gavilla para que sean aceptos. Es importante no olvidarnos de esta cita bíblica, porque haremos un extenso análisis de esta en el siguiente capítulo para que comprendamos qué es lo que estaba representando en ese acto de esta fiesta de las gavillas, cuando dice para que sean aceptos. Mientras, te invito a que medites en esta cita bíblica que dice: de cierto, os digo, que si el grano del trigo no cae en la tierra y no muere, queda solo, pero si muere, lleva fruto, mucho fruto. San Juan 12:24. Si la semilla no muere, no llevará fruto. Si te gustó este capítulo, te invito a que nos dejes un like, le des me gusta, compártelo con tus seres queridos y amigos, y no olvides suscribirte a este canal para que así pueda llegar todos estos temas a más hijos de Dios, y este mensaje que es tan importante para que juntos encontremos el camino de vuelta a casa. Dios te bendiga.